Hola y bienvenidos a este nuevo video en donde hablaremos del famosísimo pronombre o. Creo que necesitaré para este pronombre unos 2 o 3 videos porque es uno de los pronombres más complejos en francés. Tiene muchos usos, se usa mucho al oral, al escrito, en textos formales, informales, mejor dicho, lo vas a encontrar por todo lado. Y es algo que no existe en español, así que no es algo que puedas como tratar de traducir o encontrar un equivalente en español. No hay, no existe. Es como una nueva, algo absolutamente nuevo a lo que tendrás que acostumbrarte infortunadamente, pero ya vas a ver que con algunos ejemplos es mucho más fácil de entender. Requiere práctica al principio y memorizarse algunas reglas y algunos verbos que trabajan con cierta preposición, pero poco a poco, de tanto escucharlos y de tanto usarlos en la vida, vas a ver que es más fácil. No se te olvide, antes de seguir con este video, ver mi anterior video del pronombre du. Es un pronombre un poco menos complejo que el en, y simplemente te estoy mostrando cómo funcionan los pronombres en francés. Todos estos videos hacen parte de una lista de reproducción en donde hablo de los pronombres que usamos en francés. Entonces no se te olvide activar la campanita, compartir este video, dejarme un comentario, manito arriba. Si te gusta este formato, házmelo saber en los comentarios. Y no siendo más, pues continuamos con la explicación del pronombre en. Primero que todo vamos con la pronunciación. La pronunciación de en es simplemente este es como el símbolo fonético, es una A con una pequeña línea arriba, significa que lo vamos a pronunciar en. No es en, ni ni es solo un golpe de sonido, en. Y este pronombre siempre va a estar unido o anclado o va a tener mucha relación con la preposición de, como también el pronombre que vimos anteriormente, que es el pronombre d'un. Pero tiene otros usos. En este caso, este pronombre sí va a reemplazar elementos de la frase para no tener que repetirlos en una segunda o tercera o cuarta vez. Entonces, dentro de ese pronombre vamos a poder meter ideas, cosas, no personas, pero sí ideas, objetos, cosas intangibles. Ya vamos a ver con ejemplos un poco más claros. Vamos a borrar esto. Como te dije, este pronombre trabaja con la preposición de. Hay muchos verbos que trabajan con esta preposición. Podemos citar algunos. Parler de, rêver de, ¿cierto? Hablar de algo o de alguien. Soñar con algo o con alguien, decimos en español, soñar con. En francés es soñar de algo o de alguien. Podemos también decir avoir besoin de, tener necesidad de algo, ¿cierto? Avoir besoin de. Por el momento vamos a dejar estos verbos. Parler de, rêver de, avoir besoin de. Acá solo hay un verbo que es tener. Esto es como tener necesidad de algo. Solo quiero que lo tengas en cuenta. Acá no hay 2 verbos, sino solo uno. Este es el verbo, este es el verbo y este es el verbo. Hagamos un primer ejemplo con el verbo parler. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Vamos a ponerlos aquí pequeños. Parler, rêver, avoir besoin de. Bueno, dejémoslos aquí pendientes. Vamos a hacer primero con el verbo parler, ¿cierto? Vamos a poder decir, por ejemplo, tu parles de tes vacances. Et tu parles et tous les jours de tes vacances. Fijémonos en esta frase. Tu parles de tes vacances. Tu parles tous les jours de tes vacances. Tú hablas de tus vacaciones y tú hablas todos los días de tus vacaciones. Démonos cuenta que aquí hay elementos redundantes en la frase, cosas que podríamos como tratar de simplificar.
Y creo que ya te diste cuenta que es de tes vacances, de tes vacances, ¿cierto? Esto es algo que se repite en la frase, digamos que en ambas frases, esta es como una, hay una coma y luego hay otra. Y estamos usando el verbo parler, hablar de algo en este caso. Ese es el verbo. ¿Para qué nos sirve el pronombre en? Para evitar la repetición. ¿Y en dónde estamos repitiendo? Aquí. La primera vez lo podemos decir porque estamos como introduciendo el texto, como comenzando el texto, pero ya una segunda, una tercera, una cuarta vez en el mismo texto, en el mismo párrafo, a medida que uno va hablando, puedo usar el pronombre en para reemplazar esa idea de la que hablé al principio. En este caso, tu parles de tes vacances. Aquí todo esto lo puedo reemplazar por el pronombre en. Entonces lo que está en azul voy a poderle reemplazar por el pronombre en. Pero ¿cómo se usa un pronombre? Estos pronombres que reemplazan o que evitan la repetición, siempre van antes del verbo. Vamos a ponerlo por aquí, como el pronombre lui, como el pronombre leur, como el pronombre le, la, le y en. Todos van antes del verbo. Antes del verbo. Esto siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Siempre van antes del verbo. Tu parles de tes vacances, tu parles tous les jours de tes vacances. Pero habíamos dicho que ya no quiero decir de tes vacances. Ya no quiero repetir esta frase. Entonces esa frase como que la vamos a compactar. Esa idea de tes vacances, siempre tengamos en cuenta que estamos usando la preposición de tes vacances y la vamos a compactar y la vamos a meter en el pronombre en. Entonces, ¿qué nos quedaría? Tu parles tous les jours en. Recordemos que este en tiene en su interior esa frase comprimida, de tes vacances. Tu parles de tes vacances, tu parles tous les jours en. Pero recordemos que el pronombre siempre va antes del verbo, no lo podemos dejar así al final de una frase todo como solo, sin compañía. Siempre tiene que ir antes del verbo. ¿Cuál es el verbo? Hablar. No lo vamos a meter aquí de primeras porque ya tenemos esta idea. Esta no la reemplazamos. Recordemos que la primera sí la podemos dejar, digamos, intacta. Pero esta sí tenemos que reorganizar un poco los elementos. No vamos a decir tu parles tous les jours en, sino tu en parles tous les jours. Entonces este en nos está reemplazando, o ya sabemos que está haciendo referencia de lo que hablo. Tu parles de tes vacances, tu en parles tous les jours. Tú hablas de tus vacaciones, tú hablas de eso todos los días. O tú hablas todos los días. En español entendemos cuál es el contexto. Hablar de eso todos los días. Tu parles de tes vacances, tu en parles tous les jours. Entonces el en va antes del verbo, después del sujeto obviamente, y pues digamos que la frase, el resto de la frase no lo cambié. Vamos a hacer otro ejemplo. También con el verbo parler. Je parle de ma famille mon frère parle de ma famille. Aquí tenemos je parle de ma famille, yo hablo de mi familia, mi hermano habla de mi familia, mon frère parle de ma famille. Ya podemos notar cuál es la idea que se está repitiendo. Está repitiendo de ma famille. Esta digamos que es la principal, ¿cierto? Pero acá ya se está repitiendo. Lo podemos simplificar con el pronombre en para que no nos quede como tan redundante en la frase. Al oral se escucha un poco pesado. Que yo tenga que repetir de ma famille, de ma famille. Imagínate si más adelante yo también, cada vez que voy a decir, yo hablo de mi familia, ayer hablé de mi familia, mañana voy a hablar de mi familia. No voy a decir cada vez de mi familia, de mi familia, de mi familia. Puedo usar el pronombre en para compactarlo todo en ese pronombre y poder usar el pronombre en otras partes de la frase. Es como matemáticas, como que es una X y esa X la puedo usar en todo lado. De la X hay que despejarla. En este caso, pues sería
de ma famille. ¿Cómo vamos a reemplazar? Pues esta segunda parte de la frase nos quedaría mon frère parle en. ¿Listo? Vamos a eliminar esto. Mi hermano habla de mi familia. Recordemos que el pronombre en va antes del verbo siempre. Aquí ya me iba a ir muy atrás. Mi hermano habla de mi familia. Pues no se va a decir así. Se va a decir finalmente mon frère en. Mon frère en parle. Je parle de ma famille. Mon frère en parle. Podemos poner, por ejemplo, aussi. También. Mi hermano habla de mi familia también. Mi hermano habla de mi familia también. Para no decir mon frère parle de ma famille aussi. Mon frère en parle aussi. Como les dije, en este caso el en es como si fuera una X y nos hace, digamos que en este momento está reemplazando la primera idea. De ma famille. Estamos usando el verbo parler, que usa la preposición de. Entonces, de eso de lo cual estamos hablando, eso va a ir compactado en el pronombre en. Vamos a usar otro ejemplo. Recordemos que estamos viendo una pequeña parte del pronombre en. Vamos a usar ahora el verbo rêver. Tu rêves de cette maison. Tú sueñas con esta casa. Vamos a hacer otra frase. Tu rêves de cette maison depuis petit. Tú sueñas con esta casa desde pequeño, desde que eras muy pequeño. Todo esto es como nuestra frase completa, pero hay una idea que se está repitiendo y es de cette maison. De cette maison. La primera vez que lo digo, pues está bien. Tú sueñas con esta casa, pero aquí ya está como redundante. De cette maison. Esto es lo que vamos a reemplazar. Lo vamos a reemplazar con el pronombre en. Va a quedar como compacto, como metido en ese pronombre, esa idea. Y esta segunda frase vamos a poder escribir con el pronombre en. Nos quedaría et tu rêves en depuis petit. Pero bueno, ya sabes que hay algo mal en esa frase y es que el pronombre en tiene que ir antes del verbo. Siempre, siempre antes del verbo. ¿Cómo nos va a quedar finalmente? Tu en rêves depuis petit. Tu en. Se le acabó la tinta a este marcador. Vamos a hacer el negro. Nos quedaría tu en rêves depuis petit. ¿Listo? Tu en rêves depuis petit. Este en nos está reemplazando la idea, digamos que inicial, de cette maison. Acá evitamos la repetidera. Tu en rêves depuis petit. Acá estamos únicamente hablando en presente. En otros videos hablaremos en pasado, en futuro. Pero siempre, siempre va antes del verbo. Vamos a ver un tercer ejemplo con este verbo, avoir besoin de. En presente, ¿cómo se usa avoir besoin de? Vamos a decir, si yo, por ejemplo, si yo digo, tengo necesidad, necesito dinero, voy a decir, j'ai besoin d'argent.
Tengo necesidad de dinero. J'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent. Et j'ai besoin d'argent pour payer les factures. Tengo necesidad de dinero para pagar las facturas. Tengo necesidad de dinero. Tengo necesidad de dinero para pagar las facturas. Hay una idea que se está repitiendo. ¿Cuál es? D'argent. ¿Listo? Recordemos esta preposición, la preposición de. J'ai besoin de argent. Solo que aquí se abrevia, porque la siguiente comienza por vocal. J'ai besoin d'argent. Esta es la idea que se está repitiendo. Y esta pues vamos a poderla reemplazar con el pronombre en. Y siempre va antes del verbo. Vamos a decir je en ai besoin pour payer les factures. Je en ai besoin pour payer les factures. Esta frase es igual que esta frase. Lo único es que esta parte está condensada, está metida en el pronombre en. Pero recordemos que el pronombre en va antes del verbo, ¿cierto? Que es el verbo es tener. Tengo necesidad para pagar las facturas. Y aquí lo que ocurre es que esto termina en e, esto comienza en e, y vamos a abreviarlo. Nos va a quedar la contracción. J'en ai besoin pour payer les factures. J'ai besoin d'argent, j'en ai besoin pour payer les factures. Necesito dinero, lo necesito para pagar las facturas, ¿cierto? O necesito de eso, de lo que estoy hablando, del dinero, para pagar las facturas. J'en ai, hacer la liaison, j'en ai besoin pour payer les factures. Siempre antes del verbo. Este es el pronombre y este es el verbo. Esto simplemente es necesidad. Lo importante de este pronombre en, que continuaremos haciendo videos, unos 2 videos más sobre este pronombre porque es bastante extenso, es que siempre va amarrado a la preposición de y como todos los pronombres van antes del verbo. Entonces, si te gustó este video, déjamelo saber en los comentarios si tienes alguna duda, inquietud, algún ejemplo que se te ocurra diferente. Suscríbete, activa la campanita, no te pierdas mi anterior video en donde hablaba de los pronombres le, la, le, que son del complemento de objeto directo. Y nos vemos en un próximo video en donde estaremos hablando o seguiremos hablando del pronombre en. Mucha suerte. Salut.